Hace 3 años hice una recreación del templo de Kukulcán en Minecraft. Hoy, tras haber visitado el sitio arqueológico, me gustaría acercarme un poco más a cómo se vería en la vida real. Vamos a utilizar el motor visual de Blender para intentar acercarnos a cómo se hubiera visto este templo durante su auge. Este sitio se dedicó al dios del sol Kukulcán, estaría cubierto de colores brillantes y símbolos que serían el centro de la actividad social maya. Mide 30 metros hasta la parte más alta y 55 metros por lado. Tenemos el volumen de la pirámide. Buscando referencias encontré esta por la arqueóloga Proskuriakov en 1939, pero no imaginó su color real. El frente está orientado hacia el noroeste. Esto provoca que durante el equinoccio se forme la silueta de una serpiente bajando, aunque para mí esto no fue intencional, es como el sonido que rebota al aplaudir. Se sabe que la Gran Chichén Itzá fue construida por mayas del periodo posclásico. No hay un consenso de qué colores tenía el templo, pero podemos darnos una idea revisando otras construcciones del sitio, como el templo de los jaguares, que sí conserva tonos originales. Los mayas tenían acceso al color rojo, azul, verde, amarillo y las variaciones de estos tonos. Además se conoce que cubrían sus construcciones con una capa de cal parecido a lo que hoy llamamos estuco. Una gran parte de los muros sería de color blanco beige. La habitación superior servía de culto para los antiguos mayas, contenía altares dedicados al sol y la abundancia. Mide 13 metros en su lado más largo y está dividido en 2 galerías. ¿Sabes si los mayas hacían sacrificios rituales? En la actualidad se conserva una gran parte de la fachada y en su auge tendría tonos azules y rojos con mascarones de Kukulcán en estilo Puck. Hice este modelo de un mascarón en Blender. En el Códice Dresden podemos ver que el estilo maya expresa figuras humanas realizando tareas cotidianas y un sistema de escritura complejo compuesto por glifos. Esto nos indica que el templo estaría adornado con figuras y patrones geométricos pintados. La sociedad maya era bastante vertical, en donde un líder supremo, o ayab, dirigía sacerdotes y guerreros para gobernar a la clase baja, compuesta principalmente por trabajadores y esclavos. Generé escalas humanas con Gemini para evitar que mi PC explote con más modelos 3D. Pienso hacer una versión inmersiva en Unreal Engine, suscríbete para verlo. En otras construcciones vemos que habría cabezas de serpiente en la entrada, descienden por las columnas y luego hasta la base con esculturas más grandes. Al templo de Kukulcán también lo llamaban el castillo, porque es lo que los españoles pudieron relacionarlo en su lenguaje. En el futuro quiero hacer una escena inmersiva en Unreal Engine donde podamos sumergirnos en el auge de este hito cultural, como lo hizo Thomas Cole con su recreación de la Gran Tenochtitlán en Blender. Imagina caminar por estas calles. Y aquí les presento mi recreación de Chichén Itzá. Muchas gracias por sus comentarios, les estaré trayendo más representaciones históricas o conceptuales y algunas otras cosas de Blender. Cualquier otra duda o pregunta me la pueden dejar en los comentarios.